Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero responder una pregunta que me han comentado mucho y es que si Database Mart o también conocida como VPS Smart es la misma empresa, es confiable y si vale la pena. Y déjame decirte que sí vale la pena. ¿Por qué razón? Número uno, porque los servidores VPS son muy económicos. Aquí estamos en la página principal. Si nos vamos acá en Pricing, en VPS Hosting, podemos ver todos los servidores que ellos tienen, las categorías. Por ejemplo, los más económicos son esto, Windows Desktop VPS. Mira, desde $3.99 puedes tener un VPS y lo mejor de todo, amigos, es que son de muy buena calidad, lo que me gusta bastante, y básicamente los puedes utilizar para lo que tú necesites. Ahora, otro punto a favor de Database Mart es que, por ejemplo, el más económico, ya te trae 4 GB de RAM, cuando muchas empresas por este precio te dan prácticamente 1 GB de RAM, un Core CPU. Este VPS ya te trae recursos un poco avanzados, es decir, no te limitan mucho en cuanto a los recursos, lo cual me parece excelente. También, por ejemplo, para robots de trading, hay muchas personas que quizás están comenzando y necesitan un VPS en que invertir, pero que no sea tan caro. Créeme que Database Mart es una opción excelente porque tiene servidores a un excelente precio. Por ejemplo, mira, este de aquí cuesta $5.99 y te trae 4 GB de RAM, 2 Core CPU, cuando en otras empresas, amigos, te lo venden fácilmente en $20-30, y aquí en Database Mart la verdad es que lo tienes a un precio económico. Ahora, también otro punto que me gusta bastante y que por eso recomiendo mucho Database Mart es porque en el caso de Windows Server y Linux VPS, por ejemplo, ya desde el primer plan te van a incluir lo que es la IP dedicada. Aquí lo vemos, prácticamente ya todos los planes traen una IP dedicada y ojo, no te lo cobran aparte, sino que ya viene incluido en el plan. Esto está muy bien porque hay muchas otras empresas que te cobran esta IP aparte y al final te sale mucho más caro. También otro punto que me gusta de Database Mart es que el precio que ya te ponen aquí es el precio real, no te van a estar aumentando. Por ejemplo, si tú le pones una opción de que quieres otra versión de Windows, etcétera, no te aumenta el precio, sino que básicamente ya es el mismo precio. Digamos que no tienen la trampa del precio, sino que te respetan siempre el mismo precio, lo cual está muy bien porque eso habla de que es una empresa totalmente transparente, ya que también lleva más de 10 años en el mercado. Ahora, la pregunta final: ¿recomiendo esta empresa? Siéndote muy sincero, sí te la recomiendo, sobre todo porque tiene un excelente precio. Ahora, yo tengo que ser lo más sincero contigo, y lo que sí no me gusta tanto de Database Mart es el soporte, porque quizás el soporte es un poquito tardado. Máximo te tardan unas 24 a 48 horas en contestarte. La verdad creo que es lo único en lo que le hace falta mejorar a Database Mart, pero créeme que de ahí en fuera la verdad es que sus VPS funcionan bastante bien. Entonces ahí tienes, amigos, mi opinión. Ya más de 5 años utilizando Database Mart. Yo los utilizo para aplicaciones que instalo en Linux, también para robots de trading, lo que son servidores web, WordPress, etcétera. La verdad es que me sirven bastante bien porque tienen un excelente precio y además una excelente calidad. Por eso recomiendo ampliamente lo que es Database Mart. Recuerda que si quieres contratar tu servidor acá en Database Mart, tienes el enlace en el primer comentario de descripción de este video para que lo puedas contratar. Aquí simplemente eliges el plan que más te guste. Por ejemplo, el primero de aquí, le das clic en ordenar ahora. Y aquí pues te viene ya todo el resumen de lo que te incluye tu VPS, sistema operativo. Puedes modificar la versión que quieras, en este caso de Windows Server, yo recomiendo 2019. Aquí puedes ponerle un nombre a tu servidor. También acá deberás de ingresar una contraseña, esto es para conectarte después a tu servidor VPS. Esto ya no movemos nada. Y por último, lo más importante, el ciclo de contratación. Aquí mi recomendación: si tú quieres acceder al mayor descuento posible, contratarlo a 2 años, que es bianual, ya que te ahorras bastante dinero. Una vez que acá lo seleccionas, ya no movemos nada y vas a darle clic acá en checkout.
Y aquí amigos nos manda a crearnos una cuenta. Pon muchísima atención porque lo que debes de hacer es darle clic acá donde dice Sign Up y acá ingresas tu correo y una contraseña para tu cuenta de DatabaseMart. Palomeas esta parte y le das clic en crear. Una vez que le des clic en crear ya te va a estar mandando a tu cuenta. Y recuerda que aquí donde dice Purchaser, aquí te va a aparecer que esto está incompleto, entonces dale clic y deberás de ingresar todos tus datos personales para que ya lo puedas completar y puedas hacer tu pago. Después le das clic acá donde dice confirmar y por último te manda aquí donde dice invoice para que tú ya puedas pagar. Aquí a tu derecha puedes pagar con tarjeta o con PayPal. Si pagas con tarjeta, le das clic acá abajo para que ingreses todos los datos de tu tarjeta. Y una vez que ya los ingreses, dale clic en pagar y se habrá procesado tu pago. Recuerda que toda la información te la envían a tu correo electrónico. Y también yo tengo un tutorial de cómo funciona por dentro la plataforma de DatabaseMart. Te voy a estar dejando el video en pantalla en este momento para que le des clic y puedas ir al tutorial.